Su servidor quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz, Hanabe Shalom. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes, que ya los encuentra usted en 52 idiomas, para la gloria de Yahshua lo decimos. Puede usted bajarlos, copiarlos y regalarlos sin costo. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Debido, mis amados, que nos están pidiendo más estudios de varias partes del continente y del continente europeo también, bendito es Yahshua HaMashiach, y hasta el continente africano, bendito es Yahshua. Entonces me voy un poquito ligerito, un poquito rápido, por la grabación, por lo que acabo de explicar. También queremos que quepa en 2 discos nada más, la Parashá número 4. La Parashá número 4. Esta Parashá se titula Entrar al contrato de Yahweh. Entrar al contrato de Yahweh. ¿Cómo se entra al contrato con el Padre Eterno? Porque es el Eterno el que hace los pactos, no el hombre. Ciertamente Él nos extiende la mano y depende de cada uno de nosotros si tomamos los pactos todos, si entramos al contrato con Él o no. Vamos a Bereshit 18, y es muy importante, voy a leer desde el Pasuk 1 hasta el 24. Bereshit, Génesis, Bereshit 18, 1 al 24. Cuando lo tengan me dicen un amén fuerte. Fíjate muy bien, depende de lo que vayamos leyendo, el Eterno te va a ir ministrando. Es muy importante esta parashá. Quien no entiende esta parashá, por favor, después tú vas a tener los discos ahí, repite 1, repite 2 veces, 10 veces, 30 veces, 40 veces, 70 veces 7, para que te grabes bien que es entrar al contrato de Yahweh. Después dice el Pasuk 1 del 18, le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Fíjate muy bien, subraya, poco de agua. Y traeré un bocado de pan, subraya, bocado de pan. Y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa, subraya prisa, a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto, subraya pronto, 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, subraya corrió por favor, Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa, subraya, se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que habían preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. El 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja, que de dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Baruch Hashem, por eso estás tú y yo acá. Haciendo justicia y juicio para que hagan venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo,
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, es muy importante, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? El 24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Hasta ahí vamos a leer. Ahora, nosotros guardamos la Torah, sin embargo el mundo está en pleno pecado, en total pecado. Y tú estás guardando la Torah. Ahora, pregúntate, ¿estás guardando la Torah bien o a medias? ¿Estamos guardando bien la Torah o a medias? Hay un precio, ministraba yo la semana pasada, para entrar en contrato con Yahweh. El Eterno siempre escoge gente valiente, aguerrida, no enclenques, no escoge mediocres. Abraham no era ningún mediocre, no era ningún enclenque, era un varón de Elohim, por eso lo escogió. Aleluya. Ahora, no se trata de estar pasivo, sino es cumplir con los mitzvot de Yahweh sin importar el costo. Esto quiero que lo anoten. No se trata de estar pasivo. Si ya viste, hay gente que me dice, es que yo necesito, y no nada más algunos acá, sino donde voy ministrando ahorita por internet, digamos, o donde nos está ya llevando el Eterno a otros lados, dice, es que necesito que el Eterno me lo revele. Pero si ya lo leíste en la Biblia, y la palabra es de Elohim, entonces ya te lo reveló. Aquí está la Biblia. Ahora, si no crees que es la palabra de Elohim, pues no sé en quién creas, pero si aquí dice que hay que guardar Shabbat, hay que guardar Shabbat. Si aquí dice que hay que circuncidarse, está en la Biblia. Si tú le quitas o le agregas, entonces caerías en una maldición. Eso no lo queremos para nosotros. Entonces, no se trata, decía yo, de estar pasivo, sino cumplir con los mitzvot de Yahweh, sin importar el costo. Eso subraya lo grandote. Porque los tiempos ya se están acortando, y Yahshua HaMashiach viene ya. Y no importa el costo que tengamos que pasar, pero que delante de su presencia, bendito es su nombre, Yahshua HaMashiach, aprobemos. Vamos a Gilel, Lucas 14. Tú te tienes que quitar la mentalidad romana, griega, la mentalidad del clásico mexicano, flojo, ya lo hemos ministrado, muchos ya se lo quitaron, algunos todavía no, tienen que apurarse, de más o menos, ahí se va, más o menos, Benoni en hebreo, ¿vamos a guardar la Torah? Más o menos, no, la vamos a guardar bien. Y entonces vamos a entrar a todos los pactos. Por cierto, para gloria de Yahshua HaMashiach, se llenó mi corazón de alegría. Esta semana entraron 5 hermanos al pacto de Abraham. Aleluya. Entonces, a mí me agrada que no estoy aquí en balde, sino que estoy ministrando la Torah y los hermanos están entrando en obediencia. Rápido. Entonces eso me llena de alegría. Quiere decir entonces que mi trabajo no es en vano. Bendito es Yahshua HaMashiach. La gloria es para Él. Amén. Vamos a Lucas 14, verso 25. Gilel, Lucas 14, verso 25. Todo tiene un costo. Para entrar en contrato con Yahweh, no con el Dios romano, por favor. Estamos hablando de un Elohim judío, divino. Un Elohim judío, no romano. Para entrar en contrato con Él, todo cuesta. Todo absolutamente cuesta, todo. ¿Cuesta estudiar Torah? Sí, hay que comprar la Torah. ¿Cuesta desvelarse? Sí, pero vale la pena. ¿Cuesta entrar al pacto de Abraham? Sí. ¿Cuesta en kesef, en dinero? Pero también cuesta, pasa uno un poquito de molestia, pero cuesta. Ese tipo de varones busca el Eterno en estos últimos tiempos. Aleluya. Y para las zacotín, para las hermanas, también mucho esfuerzo pide Yahweh. La Torah no es para gente que diga, Benoni, más o menos voy a guardar la Torah. Quítate la mentalidad mexicana, por favor. La mayoría de la gente empieza a estudiar, decía yo, en algún tema, una carrera y no la termina. Empiezan a estudiar pintura y no la terminan, no terminan ese curso de pintura. Empiezan a estudiar piano y no terminan ese curso de piano. Entran a la preparatoria, se salen. Esa es la mentalidad mexicana. La mentalidad israelita, la mentalidad de un yehudí es hacer todo con excelencia. Aleluya. Estudiar mucho, trabajar mucho, desvelarse, mal pasarse, pero todo para gloria del Eterno. Lucas 14, verso 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Su talmidim. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre empezó a ir a la Kehilá, gozo y paz, y no aguantó la santidad. ¡Qué tremendo! ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y si considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él, con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de shalom, de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi talmidim. Tremendo. Yahshua es Yehudí, es judío, es divino, es Elohim, se circuncidó. Entonces yo como su discípulo tengo que traer todos los pactos. Así pues, cualquiera de vosotros, dice el 33, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si alguien no quiere, se va a oír fuerte, pero es importante que se vaya captando. Si tú no quieres renunciar a tu prepucio, no puedes ser talmidim de Yahshua HaMashiach. Vale más tu prepucio que lo que diga el Eterno para ti. Y se oye fuerte. Pero cuando un varón danza, está circuncidado en corazón y en carne, el Eterno lo ve con agrado. Porque lo reconoce como hijo, lo reconoce como pueblo, lo reconoce que tiene el sello de su pueblo. Alabado es Yahshua HaMashiach. Buena es la sal, dice 34, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Yahshua habla muy fuerte. Si tú has escuchado sobre los pactos y no has entrado, entonces no puedes sazonar, no puedes ministrar. El Eterno no te va a usar y lo que quiere el Eterno es usarte, pero tú no te dejas. Ni para la tierra ni para el muladar. El Eterno habla muy fuerte, más fuerte de lo que nos podemos imaginar. Es útil, o sea, la persona es inútil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces hay que hacerlo. Hay que hacer todo. Te vuelvo a repetir, entrar en contrato con Yahweh es cumplir todos los mitzvot sin importar el costo. Pero si piensa alguien aquí, guardar el Shabbat es mucho esfuerzo, no sirves. Entrar a la circuncisión es mucho lo que me pide el Eterno. No puedo hacer eso, vale más mi prepucio que lo que marque la Torah. No sirves, perdóname, pero se va a amenizar más fuerte porque los tiempos están cortos ya. Vienen ya más calamidades. Y lo único que te está pidiendo el Eterno es que cumplas con todos los mitzvot. La circuncisión no es para salvación, pero ciertamente vas a tener grande galardón. Y serás llamado grande en el reino de los cielos. Si aceptas la propuesta de Yahweh. Si aceptas el contrato. Yo nada más soy como esos que llegaban, los enviados del rey decían, abrían el pergamino, decía, el rey dice así, se dicta este edicto y tal día va a haber un censo. Es lo mismo que yo estoy haciendo. Yo abro la Torah y digo, Yahweh dice así, para tomar pesa hay que circuncidarse, eso dice el rey, y cerraban su pergamino y se iban en su caballo. Entonces cada quien sabía si seguía lo que decía el rey o no. Estamos hablando de un rey pagano, en este ejemplo que acabo de poner, de un rey Goyim. Aquí estamos hablando del rey de la gloria. ¡Qué gozo! Estoy hablando del rey de la gloria. Entonces, si yo abro la Torah, dice, Yahweh dice así. No Javier Palacios, no los malahim siquiera, no los ángeles. Yahweh dice así. Sale la palabra. El Ruach HaKodesh hace su obra. Y entonces los varones y las mujercitas toman su herencia, su heredad. Vamos a Lucas 9. Alabado es Yahshua HaMashiach. Si Abraham no se hubiera circuncidado, no sería el padre de naciones. Nada más con eso te digo todo. Lo probó en muchas cosas, pero si no se hubiera circuncidado, no sería el padre de naciones. ¿Escuchaste? ¿Quién escuchó hoy? Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Adón, te seguiré a donde quiera que vayas. Así le dijiste tú.
te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y él voltea y dice, guarda el Shabbat. Pero es mucho lo que me pides. Él se voltea y dice, ¿quieres ser de mi pueblo? Sí, circuncídate. Pero es mucho lo que me pides. Es increíble. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Adón, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yahshua, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro a otro, sígueme. ¿Estás tú dentro de este grupo? ¿Estás siendo llamado? Él le dijo, Adón, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Yahshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, o sea, los muertos espirituales. No se estaba refiriendo a Yahshua que se esperara a que su papá muriera, entonces ya lo siguiera. No, estaba muerto espiritualmente, que otros muertos espirituales enterraran a su papá después de morir, lógico, y él viniera con él. Y otro dijo, sígueme, 59, y él le dijo, Adón, deja que primero vaya y entierre a mi padre. 60, Yahshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el Malhut Hashamaín, el reino de Elohim. Entonces también dijo otro, te seguiré a Adón, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Yahshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Si tú todavía quieres seguir con toda la administración romana, lo siento por ti. Yahshua HaMashiach anda buscando los perdidos de la casa de Israel. Y la casa de Israel toma todos los pactos, entra al contrato de Yahweh. Vamos a Mateo, alabado es Yahshua HaMashiach. Mira que estas ministraciones están haciendo eco, bendito es el nombre de Yahshua HaMashiach, en varias naciones. Me están contactando y la gloria es para Yahshua HaMashiach. El Eterno sabe mi corazón, que lo estoy diciendo con humildad. El Eterno sabe mis pensamientos, que no estoy vanagloriándome. Me están contactando de varias naciones, increíble, y me van escribiendo, Roe, ya entré al pacto de Abraham. Roe, ya entré al pacto de Abraham. El otro de Guatemala, el otro de Nicaragua, Roe, ya entré al pacto de Abraham. De Colombia, Roe, yo ya entré al pacto de Abraham. Otros de Estados Unidos, Roe, yo ya entré al pacto de Abraham. ¡Qué tremendo! Toman su herencia. ¡Aleluya! Y mira que a veces una sola administración las que les doy. Una sola. Porque ya se está acumulando más trabajo. Mateo 10:37. Mateo 10:37, mis amados. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto tiene un contexto muy profundo. Por lo tanto, entonces representamos el carácter, los atributos, enseñanzas y acciones de Yahshua. ¿Qué representa un discípulo? Cuando yo estudiaba medicina, yo me acostumbré a la manera de hablar, no por imitarlos, sino a la manera de hablar de mis maestros, cómo vestían, cómo hablaban, con qué autoridad como médicos especialistas hablaban, cada uno en su especialidad, con qué caballerosidad trataban a sus pacientes. Entonces, todo eso se me quedó. Entonces, soy discípulo de esos médicos. Entonces, lo que yo hago en mi consultorio no es más que el reflejo de lo que me enseñaron. Y bendito es Yahshua HaMashiach, que a pesar de que eran goyim, me enseñó gente capaz, gente profesional. Entonces, se hacen las cosas bien, no alá y se va. Bueno, ¿qué no será en lo espiritual? Ahorita cuando los hermanitos van subiendo, muchos me van diciendo, Roy, hablé como usted. Eso es lógico. Y alabado es Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque se va aprendiendo del que es Moré, del que es maestro, y la gloria solamente es para Yahshua HaMashiach. Entonces, fíjate muy bien, lo voy a traspolar al eterno divino, bendito es su nombre. Si Yahshua es mi Adón, si Yahshua es mi Moré, mi maestro, es mi Salvador, es mi todo, mi Elohim, mi Dios, mi todo, entonces yo estoy representando el carácter de Yahshua, los atributos de Yahshua, las enseñanzas de Yahshua y las acciones de Yahshua. Él hizo Tevilá, yo tuve que hacer Tevilá. Él no tuvo que hacer Teshuvá, porque Él es el Eterno. Bendito es su nombre. Él se circuncidó, yo me tuve que circuncidar, porque es mi maestro y yo soy su discípulo. Y si soy su discípulo, tengo que hacer lo que mi maestro me dice. Si no hubiera yo hecho Teshuvá, Tevilá, circuncisión, guardar Shabbat, entonces yo no sería discípulo de Yahshua. Tenemos que entrar en contrato con Yahweh. Yahshua cumplió la Torah. Por lo tanto, al ser discípulos, la tenemos que cumplir. Anota esto. Yahshua cumplió la Torah.
Por lo tanto, al ser discípulos la tenemos que cumplir. ¿O acaso no se circuncidó? ¿No lo circuncidaron sus padres? Por así decirlo, aquí representantes en la carne, un ejemplo, para que quede más un poquito claro. ¿Acaso no tuvo que hacer tevilá, bautismo? ¿Acaso no lo hizo? Entonces, si yo digo que Yahshua es mi maestro, mi Elohim, entonces yo tengo que hacer lo que Él me diga. ¡Aleluya! Entonces se nota que soy hijo de Él, porque estoy haciendo las cosas que mi sumo maestro, Él sí es rabino. Él es el más grande, nadie es más grande que Él. ¿Amén? Vuelvo a repetir, Yahshua cumplió la Torah, entonces por lo tanto nosotros debemos de cumplir la Torah. Si no estamos cumpliendo la Torah bien, entonces no somos discípulos de Él. Así de conocimiento a entendimiento, entramos a la sabiduría y a la acción. Entendemos la Torah, comprendemos la Torah, o sea, conocemos la Torah, la entendemos, entonces el Eterno nos da sabiduría y entonces aplicamos, entramos a la acción. No nada más nos quedamos, como que me conviene guardar Shabbat, como que me conviene venir a Rosh Chodesh. No, lo hacemos porque el Eterno lo manda. Un talmid, o sea, un discípulo del Mesías, es cuando las palabras, enseñanzas, acciones y atributos son los de la Torah. Ya quedó grabado. Un discípulo de Mashiach Yahshua es cuando las palabras que él dijo, las guardo. Las enseñanzas las guardo, las vuelvo en acciones y entonces los atributos que marca aquí para un justo de la Torah las tengo que tener yo. Tú, yo. Perdón que me haya yo mencionado primero, te tengo que poner el ejemplo. Yo no te puedo decir circuncídate si yo no me hubiera circuncidado a los 30 años cuando me lo mandó Yahweh. No te puedo decir guarda Shabbat si no estuviera yo guardando Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a Juan, Yohanan 4, bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces el Eterno, ya lo vimos en Daniel 9:27, y Él confirmará el pacto con muchos. Yo estaba platicando con mi esposa, con algunos ajim también, les decía, ¿por qué de 2 semanas para acá empezaron a llover los correos de muchos países, pues? Empezaron a contactarnos de muchos países. La respuesta es clara, estamos en la semana 70, y Él confirmará el pacto con muchos. Él está confirmando, bendito es Yahshua HaMashiach. Está dando la última oportunidad para entrar en contrato. Pero ay de ti si lo desechas. Lo siento por ti. Juan 4:34, Yohanan 4:34. Yahshua le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Recordemos que es Elohim en un Mishkan, y esto es muy profundo. Ya empezaba yo a ministrar el Brit Hadashah, pasuk por pasuk, versículo por versículo de Yohanan, y ya le están entendiendo muchos ajín más. Voy a retomar esas enseñanzas para el día miércoles. Baruch Hashem, Yahweh. Entonces Yahshua le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Pregúntate, ¿estás haciendo la voluntad del Padre Eterno, Yahweh, Yahshua? ¿Su Torah? ¿Entrando a todos los pactos? Entonces estás haciendo bien. Y si no estás haciendo su voluntad, estás gravemente en problemas. Yohanan 5:19 dice, respondiendo entonces Yahshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si eso dice Yahshua, ¿quién eres tú o quién soy yo para decir, no, esto no me conviene, como que no me ha sido revelado? No, ya está escrito. Y si tú dices que es la palabra de Elohim, amén. Recuerda, por favor, no te dejes engañar. Shaul no habló nada en contra de la Torah. Muchos dicen, no, él ya no se circuncidaba. ¿Cómo de que no? Que Roma haya tergiversado ciertos pasuquín ahí, versículos, para que tú no quisieras entrar al pacto de la circuncisión, le estás creyendo más a Roma que a Yahshua. Pero en el libro de los Hechos hay 4 citas donde Shaul, Pablo, siempre decía, nunca hice nada en contra de la Torah. Eso quiere decir que se siguieron circuncidando. Aleluya. Que siguieron guardando Shabbat. Que siguieron guardando las Moadim. Vamos por favor, a Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Estás guardando la voluntad del Padre? Yahshua lo hizo en el Mishkan que Él tomó. Él hizo todo para mostrarnos, para que se entienda. Es Elohim en un Mishkan.
Y Él cumplió toda la Torá para que nadie diga lo que tú a veces dices. No se puede, esto ya no. No, Él lo cumplió. Él es la Torá viviente. Yahshua HaMashiach es la Torá viviente. Él lo hizo, por eso es Elohim encarnado en un Mishkan, Tevilá, circuncisión, Shabbat, todo, para que no haya alguien en el mundo que dijera, no se puede hacer. Él lo hizo encarnado. Entonces, por lo tanto, se puede hacer. Y nos da la enseñanza a Él. Vamos a Juan 8, verso 28. Juan 8, 28. Pero no nada más es para la circuncisión. En primer lugar, la santidad, la Kedusha. Juan 8, 28, 29. Bendito es Yahshua HaMashiach. Les dijo pues Yahshua, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Baruch Hashem. Después vamos a ver esto, por si no me va a llevar mucho tiempo. En hebreo no existe el verbo ser o estar. Después lo vamos a ver. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Anota las citas, mi amado, y gózate cumpliendo todos los mitzvot de la Torah. Baruch Hashem. Ciertamente ya no nos toca hacer sacrificios. Decía yo que todo lo que es sangre ya no nos toca. Yahshua HaMashiach ya pagó el precio en la cruz del Gólgota, en el madero del Gólgota. Pero todo lo demás sí nos toca. Todo lo demás sí nos toca. Entonces, fíjate, qué hermosas palabras de Yahshua. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué le agrada al Padre Eterno? Que guardemos sus mandamientos. Nada más. Porque guardando sus mandamientos estás en Kedushá, en santidad. Guardando los mandamientos entras a todos los pactos. Eso es lo que le agrada. Y entonces si tú tomas la Torah, serás bendecido en grande manera. Amén. ¿Estás haciendo estás haciendo lo que al Padre le agrada? ¿Estoy yo haciendo lo que al Padre le agrada? ¿Cumplo con el Shabbat o lo guardo cuando se me antoja? No. Debemos de hacer lo que a Él le agrada, lo que Él manda y cumplir de todo corazón. Vamos a Matillahu, aleluya. Matillahu 5, 18 y 19. Mateo 5, 18, desde el 17 para repasar. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, si Él vino para cumplir, ¿quiénes somos tú y yo para no cumplir? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, el Mahuja Shemaín. Cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado, todos, grande en el reino de los cielos. Pero tú no te dejas. Tú quieres ser pequeñito. Deja la mentalidad mexicana, por favor. Deja la mentalidad. Ay, aunque sea para comer más o menos, un trabajito, aunque sea para medio comer. No, eso no lo quiere el Eterno para los Bnei Israel. Nos puso como cabeza, no por cola, aleluya. Pero tenemos que cumplir con la Torá. Tienes que quitarte la mentalidad occidental y pensar con la mentalidad de un verdadero hijo del Eterno, un Yehudí, un Bnei Israel. Vamos a Mateo 12. Entonces, ¿estamos siendo tú y yo reflejos de lo que es Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Mateo 12, verso 50. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? A ver, contéstame. ¿Tú crees que sea la voluntad del Padre que se guarde el Shabbat? No se oye. ¿Crees que sea la voluntad del Padre que se guarden las fiestas? ¿Crees que sea la voluntad que todo varón se circuncide? Ahora vamos al 50. ¿Tienes Mateo 12, 50? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Y si no, estás bien perdido. Lo siento por ti. Se te ha ministrado. Yahshua HaMashiach dice que todo aquel que hace la voluntad del Padre. Entonces la voluntad es esa. No esperes que venga un ángel, que puede ser así, pero no te aconsejo porque a lo mejor hasta un infartazo. Que un ángel se presente y te diga, guarda el Shabbat. Esa es la voluntad del Padre Eterno. No esperes que un malach se te aparezca y te diga, circuncídate. Porque esa es la voluntad del Padre Eterno. Nunca te va a decir un malach de Yahweh, de Yahshua. Nunca te va a decir que no te circuncides. Nunca te lo va a decir. Porque Él sabe cuál es la voluntad del Padre. Pero sí te susurran 1000 demonios y más le crees a esos demonios que te dicen, no.
No. Y te la crees, y te la tragas, y sigues igual. Para que seamos entonces, dice Yahshua HaMashiach, hermano, hermana, qué tremendo que Yahshua HaMashiach nos llame hermanos, pero no, Él es el Rey, bendito es su nombre. Vamos a Matillahu 23, pero eso dice Él, bendito es por siempre. Somos indignos, mis amados. 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Está hablando de los rabinos de aquel tiempo. Ahora, cuanto más que realmente se han desviado de la Torah y guardan más Mishnah, Zohar, etcétera, etcétera. Cábala, que hemos platicado mucho. Entonces tú le tienes que hacer caso a lo que diga Yahshua. Vamos a Matillahu 21. A Mateo 21, verso 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Eso es lo que ha pasado con varios ajim acá. Desde hace 4 años que se ministra Torah. ¿Hay que entrar a los pactos? No. ¿Hay que entrar a los pactos? No. Pero después han entrado llorando a la oficina y han dicho, Roé, pastor, yo quiero pedirle perdón a Yahweh porque he sido un rebelde. Yo quería hacer mi propia voluntad. Yo quiero guardar Shabbat, quiero guardar las fiestas, quiero entrar al pacto. Y empiezan a llorar. Quiere decir que se arrepintieron. Aleluya. Ahora ya están vestidos, usan talit. Bendito es Yahshua HaMashiach. Dice el 30, y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Yahshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al Malhut Hashamayim. Sigue llegando gente nueva a esta Kehilá, y por todos lados donde bendito es Yahshua HaMashiach nos van contactando, siguen naciendo almas como no te imaginas, Ahim, hermanos, como no se imaginan. Y hermanos que han entrado al pacto son como no te imaginas. Y hace 1 mes que les ministré. Nada más. De aquí para allá. Y una sola vez, por cierto. Esa gente oyó y dijo, yo quiero eso. Eso es mío. Vamos a Juan 8, Yohanan 8. Entonces pregúntate, ¿estás haciendo la voluntad del Padre? Y ahorita vamos a entrar en lo que fue nuestro padre Abraham en la fe. Juan 8. Alabado es Yahshua HaMashiach. 8:39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Guardar los mandamientos. Todos. No puso peros a ninguno. A ninguno. Ya hace 8 días ministré sobre eso. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hizo Abraham? Entonces la respuesta sería la voluntad de Yahweh en un mundo imperfecto. En un mundo imperfecto hizo la voluntad del Padre. Él sería una bendición para el resto del mundo. La justicia de Abraham y la injusticia del mundo estaban al mismo tiempo, pero pudo más la justicia de Abraham, porque por eso tú y yo estamos acá. Aleluya. Gracias a los méritos de Yahshua HaMashiach, en primer lugar. Ahora, Abraham vivió y sirvió a Yahweh. No pasó su vida que el Eterno le dijera un mandamiento y dijera, espérate tantito, déjame razonar, a ver si me lo revelas de otra forma, entonces sí lo cumplo. No, él no hizo eso. Entonces, si tú dices que Abraham es tu padre, tienes que hacer las obras de Abraham. Shaul dice, si vosotros sois de Yahshua HaMashiach, linaje de Abraham sois. Eso que implica una obediencia total al Eterno. Entonces vuelvo a repetir, Abraham vivió y sirvió a Yahweh. Debemos estar conscientes del costo del llamado y estar dispuestos a pagarlo. Yo no te digo que seas llamado para evangelista, porque solamente los dones los da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Yo no te digo que seas pastor, yo no te digo que seas profeta, no te digo. Te digo que cumplas la Torah, nada más. Y entonces cumpliendo la Torah, entonces el Eterno te empieza a llamar y empieza a dar dones de su bendito Ruach HaKodesh.
En la Torah original, vamos a ver en Bereshit 17, en Génesis 17, en la Torah original se lee corrido, no hay capítulos, no hay pasuquín, eso no existe en los rollos de la Torah. Entonces, en Bereshit 17, vimos que en los primeros versículos de Bereshit 17, del capítulo 17 de Bereshit de Génesis, Yahweh le manda a circuncidarse. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Espérame tantito, déjame ver si me conviene, revélamelo de otra forma, manda a un ángel. No te entendí, ¿cómo dijiste? No dijo eso. Fíjate muy bien lo que hizo. Por eso te digo que se lee de una sola vez. El 17, 26 y 27 y el 18 verso 1 se leen luego, así seguiditos. ¿Sí se entiende, hermanos? El 17, 26 y 27 y el capítulo 18 verso 1 se leen en una sola línea prácticamente, por así decirlo. ¿Tienes el 26? Todos a una sola voz y fuerte. Amén. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Después le apareció Yahweh en el Sinai de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¡Qué tremendo! En el mismo día. No necesitó analizar Abraham si convenía o no. Sabía que venía del Padre Eterno. Y todo lo que dijera el Padre Eterno estaba bien. No tenía por qué poner una excusa y decir, ¿cómo dijiste? Pero duele mucho. Permíteme tantito, déjame. No, nada. ¡Aleluya! En estos últimos tiempos el Eterno está buscando varones así. Siervas así. Que no le chisten todo el tiempo al Eterno. Todo el tiempo rezongando. ¿Pero por qué? Y esto, y el otro, y aquí, y allá. ¿Quieres que te demuestre que Shaul, que no está en este tema, pero vamos a hacerlo? Abre por favor tu Biblia en Hechos. Y no te pelees conmigo, peléate con el Eterno. Aleluya. Hechos 24, verso 14. Shaul nunca fue contra la Torah, por favor. Nunca fue contra la Torah. No te tragues, por favor, la mentira del diablo. Hechos 24, verso 14. Cuando lo tengan me dicen un amén y fuerte. Pero esto te confieso, ¿sí lo tienen? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. ¿Cómo crees que Shaul iba a decir, no, ya no se circuncide, no, ya no? No, eso no está en el original. 25, verso 8, ahí mismo de Hechos. ¿Tienes el 25:8, mi amado? Alegando Shaul en su defensa, dice, ni contra la Torá de los Yehudí, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¡Aleluya! Vamos a otro pasuk. 26, el capítulo 26, 22. Cuando lo tengan me dicen un amén. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder. Baruch Hashem. 28, capítulo 28, verso 17. Cuando lo tengan me dicen un amén y se gozan. ¡Aleluya! Estamos orando para que el Eterno escriba los mandamientos en el corazón de varios. No nada más aquí, sino en todo el mundo. Y bendito es Yahweh que Él está haciendo su obra. Pero también dice la Biblia que Él busca corazones dispuestos. Entonces la voluntad propia también. Si el Eterno quiere escribir unos mandamientos, ve que es un corazón duro, entenebrecido, que duda de su palabra, no se los escribe. Lo deja como Goyim. 28, verso 17. Aconteció que 3 días después Shaul convocó a los principales de los Yehudí, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, hago un paréntesis, Abraham, Isaac y Jacob, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahí tienes 4 citas
donde realmente todo lo demás se echa a tierra. Todas las combinaciones que le hizo a Roma para que tú no le entendieras. Ahora, anoten esto. Por lo tanto, la obediencia de Abraham fue recompensada con la presencia del Kadosh de Israel. ¡Qué tremendo! Si tú logras entender eso, ya estás de este lado. La obediencia de Abraham fue recompensada. Toda obediencia va a ser recompensada. Toda obediencia va a ser recompensada. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Y con qué fue recompensado Abraham, mis amados? Con la presencia de Yahweh. Ahí lo tienes. Ya leímos Génesis, Bereshit 17, 26, el versículo 26, 27 y el 18, 1 se leen de una sola vez. Quiere decir que Abraham el mismo día se circuncidó a Ismael, circuncidó a todos sus criados, sus siervos, los comprados por dinero, al extranjero, etc. Y después en el 18, Yahweh mismo se presenta. ¿Quieres recompensa del Eterno? Guarda la Torah. Sé obediente como Abraham. Aleluya. ¿Se entendió bien? Circuncisión, presencia de Yahweh. Es que es así, no puede ser de otra forma. No te engañes, no se engañe. Por lo tanto, hay una conexión entre la obediencia de Abraham en ser circuncidado y la visitación de Yahweh. Esto lo voy a volver a repetir. Hay una conexión muy fuerte, sumamente importante entre la obediencia de Abraham en ser circuncidado y la visitación de Yahweh. Yahweh mismo se aparece a Abraham. Vamos a Bereshit 18. Vamos a ir desglosando entonces la parashá. Génesis, Bereshit 18, verso 13 y 14. Entonces se le aparece Yahweh y le da el milagro de tener un hijo. Ya anciano, recuerda, ya estaba anciano Abraham. 18, 13 y 14. ¿Sí lo tienes? Entonces Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. El tiempo de la vida es 1 año. Entonces había yo ministrado en otro estudio que Sara tuvo que menstruar 3 meses. De viejita la volvió a joven, rejuveneció a Abraham. Voy a hablar fuerte, pero no peco por esto. Tuvo que tener hormonas otra vez muy altas Abraham y tuvo que tener hormonas otra vez Sara. Toda la belleza que tenía Abraham de joven le volvió y toda la belleza que tenía Sara le volvió. Aleluya, aleluya. ¿Comprendes eso? Ya le había cesado la menstruación, ya no menstruaba. En el 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, la menstruación. Ya no menstruaba. Pero el tiempo de la vida es 1 año hebreo, no romano, hebreo. Y entonces Sara tuvo que menstruar 3 meses y después concibió a Isaac. Aleluya, aleluya. Si tú quieres milagros de ese tamaño, obedece a Yahweh en todo. No le digas, ¿pero por qué? ¿Y por qué esto? No me conviene. Revélamelo. Mándame un ángel. No, mándame 10,000 ángeles. Como que no te creo, no te escuché. No pongas esos pretextos, ya está escrito. En el 18:17, el Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Escucha muy bien. Yahweh dice que no hace nada si no se lo revela antes a sus Kadoshim profetas, a sus santos profetas. Él nos revela cosas, bendito es su nombre. Hace tiempo yo me encerré 3 días aquí en oración, en ayuno, y yo veía entrar miles de personas por ese zaguán. Está sucediendo. Tal vez no aquí todavía, pero por todo el continente, parte del europeo, parte del africano, está sucediendo. Baruch Hashem, alabamos al Eterno, bendito es su nombre. Solamente obedece a Él. Obedezcan a Él. Es lo único que te pide la obediencia. No seas necio, por favor. No te pierdas la bendición. Toda Rabá, Yahshua HaMashiach, Tequilá, Shelcha. La gloria es tuya, Padre.
Y a todos nuestros hermanos, a todos nuestros ajim de todo el mundo, quiero que sepan que estamos orando y ayunando en esta Kehilá Hanav Shalom, gozo y paz por ustedes. Ahora, pongan mucha atención. Los rabinos, entre comillas, los rabinos niegan que sea Yahweh mismo el que se presentó. Pero el testimonio de la Escritura es demasiado poderoso para negarlo. Inclusive, la gente que acaba negando a Yahshua como Mashiach dice, no fue Elohim, fue un ángel. No, fue Yahweh el que se presentó. Ahorita lo vamos a demostrar. Ahora, hay una nota importante. Cada vez que el Eterno entra en un contrato, se restringe para actuar de cierta forma prevista dentro del espacio y del tiempo. Escucha después la grabación y le vas a entender un poquito mejor. Dije nota importante. Cada vez que el Eterno entra en un contrato, o quiere que un hombre entre en un contrato con él, se restringe para actuar de cierta forma prevista dentro del espacio y tiempo. Por eso él tomó un Mishkan, y es Yahshua. Y vino en el tiempo exacto, y vino en un Mishkan. Él tomó para sí un cuerpo. Ahora, Yahweh se apareció de muchas formas y manifestaciones en la Torah. Se le apareció como un pilar de nube y fuego. Se apareció en la zarza ardiente. Como una voz audible en el monte Sinaí que fue oída por todos los Bené Israel al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Varias manifestaciones en diferente tiempo y diferente circunstancia. Yahweh desea ser conocido en este mundo. Lo que pasa es que los rabinos no aceptan que sea Elohim por miedo a que se acepte la encarnación de Yahshua. ¿Sí se entendió? Esa es la única explicación por la cual dicen ellos, los rabinos, no es Elohim. Porque ellos tienen miedo a aceptar que Yahshua, Yahweh, vino en carne y su nombre es Yahshua. Es lo único, por eso nada más no es Elohim. Yahweh vino a convivir, a tener comunión con el hombre. Por lo tanto, los descendientes de Abraham, los receptores de la Torah, siendo discípulos de Mashiach Yahshua, debemos de dar testimonio, y uno de los mitzvot es la hospitalidad. La hospitalidad. Vamos a ver entonces Bereshit 18, 2 al 8. Ya lo leímos, pero vamos a verlo otra vez. Cuando lo tengan me dicen amén, mis amados. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Corriendo, todo corriendo. Los Bené Israel hacemos las cosas corriendo. No esperamos a que nos digan 10,000 veces lo que tenemos que hacer. Esto es para todos los ministerios. Y dijo, Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua. Te dije que lo subrayara. ¿Lo subrayaste? Y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, ¿lo subrayaste? Y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz así como lo has dicho. Entonces Abraham fue a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a preparar. ¿Por qué se dio prisa el criado? Porque había aprendido de su maestro, que era Abraham. Nada más por eso se dio prisa. Si Abraham hacía las cosas rápido, bien hechas, todo con excelencia para el Eterno, el criado no podía hacer menos, por favor. Era su maestro, entonces da prisa, aleluya. ¿Ya te diste prisa para cumplir los mitzvot? Todavía lo estás pensando. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se sentó con ellos debajo del árbol y comieron. Ahora, después de hablar con Adonai, Abraham extendió su hospitalidad a sus acompañantes. Él habló con Elohim Yahweh y extiende la hospitalidad. No nada más a Elohim Yahweh, sino a sus acompañantes. Debes de notar entonces la velocidad con la que actuó Abraham, con la que él cumplió los mitzvot. Corriendo, apresurándose. Por lo tanto, si somos guardianes del contrato, no debemos retrasar el cumplimiento del llamado. Anota esto, por favor. Si somos guardianes, por así decirlo, del contrato, somos receptores de la Torah, no debemos retrasar el cumplir el llamado.
Aquí tenemos el Sefer Torah, el libro más precioso. Bendito es Yahshua HaMashiach. Los mitzvot de Hashem Yahweh. No debemos por qué decir, qué hermoso entran danzando y el Roe levanta el Sefer Torah y sigue los mitzvot de Yahweh y vivirás creyendo en Yahshua HaMashiach. Todos aplaudiendo, los shofar a todo. Pero de nada serviría si en tu corazón no están escritos los mandamientos, los mitzvot. De nada serviría todo eso. Entonces, como guardianes del contrato de la Torah, no debemos retrasar el cumplimiento del llamado. No retrases el cumplimiento de tu llamado. Tú ya fuiste llamado. ¿Vas a responder como ese insensato, deje que entierre a mi padre? ¿Vas a responder como ese insensato en otra parte de la Taná que dijo, déjame, acabo de casar? ¿Vas a responder como ese insensato que dijo, compré unos terrenos, déjame ir a verlos? ¿Vas a responder así como un insensato o vas a responder como Abraham? Rápido. El tiempo está corto. Aleluya. Vamos a Deuteronomio 23. No seamos insensatos, ni tú ni yo. 23, Deuteronomio de Barín, 23, 21 al 23. Tú ya guardas Shabbat, pero de nada te sirve guardar Shabbat si no entras a todo el contrato. Entonces estás a medias. Tú no tienes media casa, ¿verdad? El Eterno no te dio medio de comer ahora. No te dio de medio beber esta semana. Te dio de beber hasta que reventabas. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Él nos da de comer hasta saciaros. Ahora que fuimos a ministrar a Izúcar de Matamoros, nos dieron de comer otro platito y otro platito. Y ya tenemos ¿Cómo que otro platito? Ya es demasiado. Lo demás sería gula. El Eterno nos bendice. Amén. Devarim 23, 21 al 23. ¿Lo tienes? ¿Quién lo tiene? Todos a una sola voz. Amén. Cuando haces voto a Yahweh, tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh, tu Elohim, de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Yahweh, tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y tú podrás decir, pero yo nunca mencioné que iba a guardar el Shabbat con mis labios. Pero yo nunca mencioné que me iba a circuncidar con mis labios. Pero cuando hemos hecho las oraciones de fe aquí, bendito es su nombre, yo a veces te voy guiando en oración y digo, Padre eterno, y todos responden, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, yo me comprometo a cumplir toda la Torah. Y abriste la bocota. ¡Aleluya! ¿Sí o no? Y abriste la boca. Yo me comprometo a cumplir toda la Torah. Ahora, si no entras, eres un insensato. Abriste la boca. ¿Quién te forzó? ¿A poco yo te puse una pistola? ¿O te agarré del cuello? Ahora, como muchos dicen, del pescuezo. No, pescuezo tienen los animales. Cuello tenemos los seres humanos. Te agarré del cuello y te dije, ahora, di que vas a guardar la Torah. Yo dije, el que quiera hacer esta oración conmigo. Y tú abriste la boca. Y la Torah es toda. Amén. Amén. Baruch Hashem. Después no nos preguntemos por qué nos vienen cosas feas a la salud, a la vida. Porque tú abriste la boca y no cumpliste. Después no te preguntes por qué la cuestión económica. Después no te preguntes por qué muchas cosas. No nos preguntemos eso. Porque has abierto la boca y no has cumplido. Y no me estoy refiriendo a una persona. No me estoy refiriendo a dos. No lo tomes esto personal. Porque puedes decir, el Ro está hablando de mí. No, hombre, qué importante eres, mano. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Estoy hablando a nivel general, tanto para hombres como para mujeres. Tú también, mujer, has abierto la boca. Ya cumples bien la Torah, vienes al Shabbat. Alabado es Yahshua HaMashiach. Vamos a Shemot, Éxodo 19. Mi alma te alaba, Yahweh. Éxodo, Shemot 19. Fíjate qué hermoso, dice el Eterno 5, en el Pasú 5. ¿Tienes Shemot, Éxodo 19, 5? Vosotros visteis lo que hice, dice el 2, a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, os he traído a mí.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y tú puedes decir, eso era para los judíos. ¿Y tú que no eres judío? ¿No eres Israel? Creyendo en Yahshua. Entonces te toca. ¡Aleluya! Entonces no estás del lado romano. Dice el 6, y vosotros me seréis un reino de Coanim y gente Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, los Bene Israel. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. En el verso 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Pero mira, después no cumplieron. Y mira todas las catástrofes que han venido. No digo a todo el pueblo, pero a gran parte del pueblo. Por lo tanto, ver la imagen del Creador en cada persona. Que yo vea en ti, te abrace y diga, este sí es este sí es hermano, este sí es ají, este sí es mi hermano, está cumpliendo bien la Torah. Pero abrazarte, ¿para qué voy a hacer hipócrita? Sí, te abrazo, claro que sí, te amo, claro que sí, estoy orando por ti, estoy ayunando por ti. Pero, Padre, Él no quiere tu Torah, quiere nada más lo que le conviene de tu Torah, pero no te ama totalmente. Entonces eres medio ají, medio hermano, nada más, pero no eres hermano. Porque ya leí, no te ofendas, oféndete con Yahshua si quieres. Dice Yahshua, el que cumple la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sí la entendiste? Aleluya. Abraham trató bien a los extranjeros porque él mismo era un extranjero. Vamos a Bereshit 23, Génesis 23, verso 4. Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Entonces él era extranjero. Abraham recordó la revelación del contrato en Génesis, en Bereshit 15:13. 15:13. Entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Tremendo. Ahora, Abraham plantó semillas de hospitalidad. Abraham estaba preparado para encontrarse con Yahshua HaMashiach, Yahweh. Vuelvo a repetir. Abraham plantó semillas de hospitalidad, Abraham cumplió con el pacto de la circuncisión, Abraham cumplió con todo. Entonces ya estaba preparado para encontrarse con el Eterno. Baruch Hashem, Yahweh. Si una persona no cumple bien la Torah, no está preparado para recibir el Ruach HaKodesh en bautismo. No está preparado para tener dones, porque no está preparado simplemente. Si no quiere entrar a los pactos, ¿cómo le va a dar el don de sanidad, el don de evangelismo para que hable y se conviertan las almas? No le va a dar nada, porque no quiere entrar al contrato. Por favor, si tú tienes una empresa, no vas a salir con el primero que pase. Oiga, ¿quiere usted aceptar las condiciones de mi empresa y lo vuelvo gerente? No quiero nada con usted, no quiero entrar en ningún contrato con usted. Bueno, pero yo lo elijo gerente. No, así no es Yahweh. Él elige solamente a sus hijos obedientes. Aleluya. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13. Alabado es Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre. Fíjate, si has dado hospitalidad, ahora que nos están visitando varios ajín de varias partes de la República, gloria al Eterno, no sabemos si alguno de ellos sea un malaj. ¿Quién tiene Hebreos 13, 1 y 2? Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron malajim. ¿Te das cuenta? Vamos a Mateo 25. Bendito es Yahshua. Entonces, demos hospitalidad, seamos desprendidos y el Eterno te va a devolver al 100 por 1 todo lo que tú des para el reino. Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis.
En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los que cumplen la Torah, más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis hermanos, solamente los que guardan Torah. Abraham, él hospedaba, les hablaba de Elohim y se convertían en el Elohim de Israel. Nosotros tenemos que albergar a todo aquel que venga. Y con más razón todavía, porque me baso a la Tanaj, a la Biblia, a los que son hermanos, que creen en Yahshua HaMashiach y que quieren guardar la Torah. Notemos algo, la evidente humildad del servicio de Abraham a sus huéspedes. Quiso que sus huéspedes estuvieran cómodos por sus propias acciones como carentes de molestias para él. Fíjate muy bien lo que acabo de decir. Él dio hospitalidad, pero no como diciendo, ay, ¿y ahora qué hago? Etcétera. A veces han llegado aquí varias almas, tú no te enteras, no es tu obligación, ya te fuiste a descansar. Y a veces varios ancianos acá, varios ají, nos quedamos, ¿cómo le hacemos? Tú albergas a esta familia, pero no, ay, qué latadán, ¿cómo? No hacemos eso. Nos estamos poniendo de acuerdo para ver quién va a albergar a quién, pero no que nos duela el codo para darles de comer o de beber. Aleluya. Entonces, Abraham no solamente dio hospitalidad, pero lo más importante, aparte de la hospitalidad, es que no demostró que fuera una molestia para él. No demostró eso. Cuánto más con Elohim. Pero no lo hizo con ninguno. Ahora, recuerda, solo ofreció un pedazo de pan, pero prepara para ellos un banquete. Por eso dije que le subrayaras ahí. Ofreció un pedazo de pan, pero ofreció para ellos un festín, un banquete. Por lo tanto, no sobrevalorar nuestro servicio ante otros por todo lo que hacemos por el reino de Yahweh. No decir yo doy más, el otro da menos, yo doy más, yo ayudo más. No. Es nuestra obligación ayudar cada quien en las posibilidades de sus dones espirituales, de sus talentos y de su solvencia económica. Eso es importante, pero no sentirnos más que los demás. Este es el verdadero motivo detrás de la hospitalidad de Abraham. Vamos a Efesios 6. ¿Te das cuenta? Nada más un pan, un bocadito de pan y un poquito de agua, pero les dio un banquete. ¡Aleluya! ¡Qué varón! ¡Qué varón! Hace 8 días el Aj Donato ministró sobre Sara. Entonces muchos varones tomaron esa ministración. ¿Ya ven? Deben ser como Sara. ¿Y quién sabe qué? Usted debe de ser como Sara. ¿Eres como Abraham? Papito, ¿le llega siquiera a los tobillos? Entonces cállate mejor. ¡Aleluya! Efesios 6. Muy machito, ¿no? Efesios 6, 5 al 7. Fíjate muy bien. Dice el 6, 5. ¿Sí lo tienes, Efesios? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Mashiach. Si está diciendo eso por tu patrón, ¿qué no será por Yahweh? ¿Sí se entiende? Que tú le sirvas con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Mashiach. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Mashiach de corazón, haciendo la voluntad de Elohim, sirviendo de buena voluntad como al Adón y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Adón, sea siervo o sea libre. Porque antes había esclavos, ¿recuerdas? Ahora, haz todo con excelencia para Yahweh. Pero, ¿ya obedeciste los mandamientos? Si tú dices, no, yo guardo bien el Shabbat, no falto ningún culto, estuve enfermo, Él me sanó, pero aquí estoy, pero no has cumplido los demás, entrado a los demás pactos, estás mal, tienes que estar en todos. Vamos a Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Adón y no para los hombres. Entonces, todo lo debemos de hacer como para Él. Viene un hermanito de otra parte de la República a atenderlo con todo
corazón. Con todo corazón. Darle bien de comer, darle bien de beber, decirle vas a tener agüita caliente para bañarte, etcétera, etcétera, etcétera. En comparación, miremos a Lot. Pongan mucha atención. En comparación, miremos a Lot, sobrino de Abraham, ya que él también recibe a estos mismos visitantes, menos Elohim. Me estoy refiriendo que recibió a los Malachim. Notemos que desde el principio se identifican como ángeles, como Malachim, y no como simples hombres. Entonces, desde el principio se presentan con Lot, pero no le dicen, oye, somos hombres. No, ellos le dicen que son directamente ángeles. Vamos a Bereshit 19, Génesis 19. ¿Cómo estás actuando? ¿Como Abraham o como Lot? Ahorita lo vamos a ver. Aleluya. ¿Quién tiene Bereshit? Génesis 19, 1 al 3. Llegaron pues los dos Malachim a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. No dice que se postró, porque solamente postrarse ante el Eterno. Pero lo que hizo aquí vamos a ver. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ahora, número 1. Abraham corrió al encuentro de sus huéspedes. Lot simplemente se levantó. Ve la diferencia. Abraham corrió. Lot nada más se levantó. Así muchas veces tú eres de irreverente. Los ancianos son dignos de doble honor. Eso dice la Tanaj. Pongan su vista aquí tantito. Los ancianos son dignos de doble honor. ¿Verdad? Está en la Biblia. Y si tú saludas a un anciano, ¿qué hubo, hermano? Te estás dando una maldición de aquellas. Tienes que obedecer bien la Torah, y los ancianos son dignos de doble honor. Eso dice la Tanaj, no lo quitamos. ¡Aleluya! Entonces Abraham, decía yo, corrió al encuentro de sus huéspedes. Lot simplemente se levantó. Número 2. Lot invitó a que entraran a su hogar y lavarse los pies, pero no se ofreció a traerles agua como lo hizo Abraham. Lo más significativo es que Lot les ofrece hacerles un festín, pero solo hornea panes sin levadura. Lo contrario a Abraham. Entonces, la diferencia es esta. Siempre va a haber, vale la redundancia, diferencias entre un justo y un injusto. El injusto dice mucho y hace poco. El injusto dice mucho y hace poco. El justo dice poco y hace mucho. Esa es la diferencia. ¿Sí se entendió? ¿Lo anotaron? Por favor. Un amén. Yahweh. El justo dice poco y hace mucho. El injusto dice mucho y hace poco. Lot es un ejemplo del hombre en común. Sigue los pasos de Abraham hasta que su bolsillo se vea afectado. Fíjate muy bien. Lot es ejemplo del hombre común. Sigue los pasos de Abraham. Aparentemente lo siguió, pero no. Hasta que su bolsillo se vea afectado. Él dijo, ni Abraham ni su Dios. Para que se entienda. Lot en su interior, por todo lo que está escrito en la Torah, ni Abraham ni su Elohim, ni su Dios. Yo no quiero nada. ¿No estarás tú igual? Otro contraste. El ambiente de Abraham era propicio para que Elohim lo visitara. El ambiente de Abraham era propicio para que Elohim lo visitara. Se ve que era un varonzote de oración. Y estaba cumpliendo lo que el Eterno le decía, circuncídate. Y ese mismo día se circuncida. Entonces era un ambiente propicio para que Elohim lo visitara. Pregúntate, tu vida, mi vida. Yo también me pregunto, ¿será propicia para que Elohim me visite? ¿Me llene de bendición? ¿Me llene de dones? ¿Me llene de todo? Sodoma era el ambiente de Lot. Solo era propicio para la ira de Elohim. ¿No estarás tú del lado de Lot? Ponte a pensar, ya estamos en la semana 70. Vuelvo a repetir esto. El ambiente de Abraham era propicio para que Elohim lo visitara. Un hombre kadosh, un hombre obediente, circuncídate. Ese día se circuncida.
Era un ambiente de Kedushá, de santidad, para que Elohim lo visitara. El ambiente de Lot solo era propicio para la destrucción. ¿No será ese tu ambiente? ¿No será esa tu vida? ¿Eres un rebelde? ¿No quieres entrar al contrato? ¿No quieres entrar a los pactos? Prepárate. Lo siento por ti. Génesis 18, Bereshit 18, 17 al 29, y lo voy a leer un poquito, ligerito. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh. Yo soy hijo de Abraham. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas de Abraham hay acá ahora? ¿Cuántos hijos de Abraham hay? ¿Estás haciendo las obras de Abraham? No, ahorita los hombres. ¿Estás haciendo las obras de Abraham? Entonces eres hijo de Abraham. ¿No estás haciendo las obras de Abraham? No puedes ser llamado hijo de Abraham. No puedes decir, el Elohim de mis padres, Abraham, Isaac, Jacob. No lo puedes decir. El pecado tapa la boca. El pecado tapa la boca. Repite conmigo. El pecado tapa la boca. ¿Cómo te estaré yo hablando aquí? No adulteres, si yo fuera un adúltero. No robes, si yo robara. No hagas esto, si yo lo estuviera haciendo. Sería un hipócrita. No se puede hacer. El pecado tapa la boca. No podemos hablar o decirle a otros que hagan si no lo hacemos nosotros. Aleluya. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, dice el 19, después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Verso 20. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor. Ya lo vimos cuando ministramos los 5 libros de Moshe. Los gritos de los violados. Eso oyó Yahweh. Los gritos de la gente que era violada. Ahora está oyendo Yahweh todo esto que está sucediendo en el mundo. Todas las matazones, las violaciones de niños, el casamiento entre homosexuales. Está oyendo eso. Tiene que venir ella. Que Yahweh te encuentre, Yahshua HaMashiach te encuentre bajo su talit. No fuera del talit de Yahshua. Entonces Yahweh le dijo, dice el 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderá ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartarán de allí los varones, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Yahweh, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ya viene la ira. ¿Estás siendo tú justo? ¿Estás cumpliendo bien la Torah? ¿Ya entraste a todos los pactos? En primer lugar, ¿Yahshua es tu Señor? Sí, Yahshua ya es mi Señor. Entonces ya entraste al pacto de la circuncisión, porque eso nos enseñó el Maestro. Aleluya. Que es el resultado de una cosa de otra. Si Yahshua es mi Adón, Yahshua es mi Señor, es porque yo cumplo la Torah. Porque Él vino a cumplir, dice. Y entonces sus talmidim, sus discípulos, hacemos lo que el Maestro diga. Y el único maestro grande, el único rabino es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Piensa, por favor. Piensa. El Ruach HaKodesh tenga rajamín de ti. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¡Qué varón, Abraham! Entonces respondió Yahweh, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mí, Adón, aunque soy polvo y ceniza. Mira, aprende. No te sientes orgulloso por tu talit. ¡Aleluya! Pero ¿por qué se estaba atreviendo, perdonando la expresión, a Abraham a hablar así? Porque había cumplido en todo a Yahweh. Entonces tenía el derecho de abrir la boca e interceder. Tú no puedes interceder por una mosca si no has cumplido siquiera un mandamiento. ¿Sí me entiendes? Tenemos que cumplir los mandamientos. Así alzamos nuestras manos, Padre.
intercedo por este país, intercedo por estas almas, te pido por favor, extiende tu rajamín. Y entonces el Eterno, por su gran rajamín, su gran misericordia, alcanza más almas. Es Él. Pero ¿cómo podría yo alzar mi nombre? Padre incircunciso. O padre y guardando mal el chaval. Padre y mirando a las mujeres por allá. No podría yo, que con qué cara. Por eso Abraham pudo abrir la boca. Entonces, ¿somos hijos de Abraham? ¿Somos linaje de Abraham? Entonces 26 respondió Yahweh: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40, y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora a mí, Adón, si hablare quizás se hallarán, que veo un poquito mal, allí 30, y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mí, Adón, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Adón. ¿Hasta dónde llegó Abraham? Si hablaré solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Yahweh se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. 10, el número de la prueba. Cuando hay 10 kadoshim, 10 santos, 10 justos, entonces se hace presente la Shejina. Pero aún así, si tú eres justo, por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach, estás cumpliendo bien la Torah, es que es resultado de una cosa de otra, por favor, tienes que entender bien eso. Si dices que Yahshua es tu Señor, es que estás cumpliendo la Torah fielmente, porque Él la vino a cumplir, entonces es tu maestro, entonces es mi maestro, entonces hacemos lo que el maestro dice. Pero si hacemos lo que se nos antoja, entonces no sería nuestro Adón, estaríamos bien perdidos. Soy salvo, entonces como soy salvo guardo la Torah. Es resultado de, no lo guardo a fuerza. Cuando yo oí, circuncídate, me quedé así, hablé con mi esposa al consultorio y me circuncidé. Así fue. No te estoy mintiendo. ¿Quién escuchó? Así fue. Circuncídate. Espiritualmente. Aquí. Yo no sabía nada de la Torah. Tenía yo 30 años. Después entendí esto. Y tiene una profundidad. Bendito es Yahshua HaMashiach. La Tegilá, la gloria es para Él. Todos los que servimos en el Mishkan de 30 para arriba. Eso dice el libro de Nebidar, números de 30 para arriba. Entonces entendí. Y entonces estoy entendiendo ahora muchas cosas. Bendito es Hashem Yahweh. Alabado es su nombre. Si yo no hubiera obedecido a esa mitzvah, circuncídate, ahorita no estaría yo aquí. Y no, el Eterno no me estaría usando. Bendito es Él para alcanzar a más almas en otros países. La gloria es para Él. La gloria es para Él. El Eterno sabe que estoy hablando con humildad. La gloria solamente es para Él. Si yo no hubiera dicho, no, pero me va a doler, etcétera. No, si yo hubiera dicho eso, me hubiera desechado y se busca otro. Bendito es Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, cuando escuches la voz de Elohim, yo no sabía nada de la Tanaj, de la Torah, pero tú lo estás leyendo ya. Pero te sientes tan digno que quieres que el Eterno se moleste, por así decirlo. Él no se molesta nada, pero mándame 10 malajim que me lo confirmen. No eres importante, yo no soy importante, somos polvo y ceniza. ¡Aleluya! Ahora, mi alma te alaba, Yahshua HaMashiach. Yahweh confía en Abraham y que Abraham enseñará a sus hijos justicia, aquí lo leímos, y juicio. Y los hombres de Sodoma eran perversos. El contrapeso, donde estaba Lot. Ahí es el lugar no solamente para la ira, y el lugar de Abraham era para bendición. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Del lado donde Yahweh
donde el lado de donde Abraham quiso servir a Yahweh, o de donde Lot dijo, no, ni Abraham ni su Elohim, ni su Dios. Entonces, Yahweh confía en Abraham y que Abraham enseñará a sus hijos justicia, y la justicia es la Torah, y juicio. Ahora vamos a Bereshit 19, 4 y 5. Bereshit 19, 4 y 5. Los hombres de Sodoma eran perversos, dice la palabra del Eterno, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Recuerda, conocer es tener relaciones sexuales. Y Adán conoció a Java, a Eva. Conocer en la Biblia es tener relaciones sexuales. Querían violarlos. Entonces recordemos que Lot escogió vivir en tal ambiente. Él escogió vivir en ese ambiente, no lo mandó Abraham. La Torah nos enseña que Lot vivía en una tienda. Escucha muy bien esta administración. La Torah nos enseña que Lot vivía en una tienda a las afueras de la ciudad de Sodoma, cuando dejó a Abraham. Vamos a Bereshit, Génesis 13:12. Él vivía afuera de Sodoma, no estaba en Sodoma. Bereshit 13:12. Cuando lo tengas me dices, amén y fuerte. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces fue absorbido por el pecado. Empezó poniendo su tienda aquí, después más acá, hasta que compró casa en Sodoma. Y a los de ahí les decía hermanos. Si tú te separas de la mano de Yahweh, y he ministrado que si tú te separas de la Kehilá, Hanabé Shalom, gozo y paz no salva a nadie, pero ciertamente aquí nos venimos a nutrir. Si tú te separas, lo hemos visto, la gente se separa y dice, no, exige mucho el ROE. No, yo no exijo mucho, estoy leyendo la Torah de Yahweh. Se separa la gente, empieza a tomar tantito, y acaba un 8. O empieza aquí a tener relaciones aquí, acaba siendo una prostituta, me consta. No estoy diciendo mentiras. Los va absorbiendo el mundo. Tremendo. Entonces recuerda, Lot escogió vivir en tal lugar, en tal ambiente. ¿No estarás tú igual? Escogiendo el lugar de Lot en lugar de estar, por así decirlo, siguiendo las pisadas de Abraham. Ahora, veamos. Lot no los invita a entrar a su tienda, Ogel, sino a su casa, Bait, en hebreo. Lot se refiere a los perversos hombres de Sodoma como hermanos. Vamos a Bereshit 19:7. Bereshit, Génesis 19:7. Y dijo, si lo tienes, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Te das cuenta? Fue siendo absorbido, hasta que Lot también permite que a sus hijas que se casen con los hijos de Sodoma. Y eso lo vamos a ver mañana. Cierra tu Biblia y analicemos esto. Aleluya. Las parashot, que nos sirvan para aplicarlos a nuestras vidas. De nada serviría, pon atención, aunque guardes tu Tanaj, tu Biblia, pero pon atención. De nada serviría que yo viniera aquí y Ahim, hermanos, Abraham ya era muy grande cuando se circuncidó. Y entonces llegaron los Malachim a Sodoma porque ahí se ve. De nada serviría eso que yo te lo explicara así, si no lo aplicamos a tu vida, a mi vida, a tu vida. Si no lo aplicamos a nuestras vidas, estaríamos perdiendo el tiempo. Pues tú ya sabes que Abraham era viejecito cuando fue llamado a circuncidar. Tú ya lo sabes. Tú ya sabes que obedeció. Pero ahorita escudriñamos la Escritura y eso es lo que nos manda Yahshua. Escudriñad las Escrituras. O sea, estudiarlas, no nada más leerlas, estudiarlas. Porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. Shalom, ubrajot para todos los ajim.